Bienvenidos a este su curso de Derecho Administrativo 1, Derecho General. En esta oportunidad les acompaña la profesora Judith Astorrealba, quien a lo largo y ancho de todo este camino vamos a estudiar los aspectos más importantes del derecho administrativo en sus nociones generales. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el origen del derecho administrativo. Hay que reseñar de que, aunque el origen del derecho administrativo en la práctica y en las universidades nacionales y sobre todo de las de corte latinoamericano, se ha entendido que sencillamente es un origen netamente orientado al nacimiento o, o al movimiento llamado históricamente como Revolución Francesa, para algunos conocido como la toma de la Bastilla. Hay que recordar de que han existido diferentes controversias en torno a esta temática. Algunos señalan de que el derecho administrativo ya estaba presente desde la época de Grecia, con la existencia de instituciones como la polis, o sencillamente con la existencia en la época romana de instituciones como el Estado, de instituciones como el imperio, en fin, como la monarquía. Pero esto ha traído muchas polémicas en torno al hablar del verdadero origen del derecho administrativo. Más aún, algunos se han osado en señalar que el origen del derecho administrativo es propio del derecho germánico. Pero en esta ocasión y a efectos académicos, vamos a entrar a estudiar lo básico. Y lo básico se establece de que sencillamente para poder explicar el origen del derecho administrativo hay que hablar de dos aspectos fundamentales. Primeramente, de una etapa de formación del derecho administrativo y seguidamente de una etapa de consolidación del derecho administrativo. Partiendo de que teniendo estas dos realidades, de cuando se habla de formación del derecho administrativo o de cuando se habla de consolidación del derecho administrativo, podremos finalmente llegar a un punto trascendental como es el verdadero origen del derecho administrativo. Hay que reseñar de que cuando nosotros hablamos de la etapa de formación del derecho administrativo, tenemos que recordar conceptos que a lo largo y ancho de nuestra cultura general ya nos han sido explicados. Tenemos que hablar primeramente del nacimiento del Estado de Derecho, o en términos más coloquiales, en el nacimiento del Estado mismo. Recordemos que antes de la Revolución Francesa, la cual se llevó a cabo en el año de 1789, tenemos que señalar que lo que regía en el mundo, exceptuando a Inglaterra, que tenía pues un régimen un tanto distinto, nos encontrábamos sencillamente bajo regímenes monárquicos totalitarios, donde era la figura del rey como un enviado de Dios, como un representante de Dios en la tierra, quien tenía todo el dominio del poder de lo que se podían conocer como reinados o imperios, y que posteriormente, dominando un territorio y teniendo pues una población a su merced, podían establecer ciertos cánones y pautas sin lógicamente tener un equilibrio o un aspecto de control que pudiera manejar sus órdenes o sus caprichos. Hay que destacar de que ante esta situación un tanto dictatorial, un tanto totalitaria, se puede llevar a cabo de que es cuando viene pues el origen de esto que llamamos la Ilustración, y que vienen una serie de movimientos un tanto importantes por diferentes pensadores que más adelante pues enunciaremos un poco, pero se da el nacimiento de una figura que sencillamente es propia de lo que puede ser este sistema de equilibrar los poderes para evitar la profundización o ante el nacimiento de lo que fue el Estado en sí, formado por tres elementos fundamentales como es población, territorio y ordenamiento jurídico, tomando los aspectos señalados por Charles de Secondat, mejor conocido como Barón de Montesquieu, a través de un libro llamado Espíritu de las Leyes, se llevó a cabo el enaltecimiento de lo que conocimos el principio de separación de poderes. ¿En qué consistía este principio básico pues, de separación de poderes? Partía básicamente de tres aspectos fundamentales: que el Estado iba a tener una división tripartita de su poder, es decir, se iba a dividir en poder legislativo, en poder ejecutivo y en poder judicial. El poder legislativo creaba la norma, el poder ejecutaba la norma creada por el legislativo y lógicamente el judicial
dirimía y controlaba las controversias que se pudieran presentar entre el legislativo y el ejecutivo, o entre el ejecutivo y los particulares, que eran aquellos que iban sin lugar a dudas a ser quienes iban a ser los sujetos sobre los cuales la norma iba a ser aplicada. Hay que destacar que bajo estas dos premisas, finalmente se lleva a cabo el fin del sistema monárquico. Ya después de la Revolución Francesa, el sistema monárquico en Francia aparentemente desaparece, y esto trae consigo el nacimiento de lo que conocimos después como el Estado liberal burgués. Esto trajo, lógicamente, que ante ese fundamento del nacimiento del derecho administrativo, ya como una práctica o una medida legal, jurídica, para poder evitar el totalitarismo, es decir, de que se da ese nacimiento o esa formación de ese conjunto especial de normas jurídicas para que la administración del Estado pudiera regular las actividades de los particulares, dado que con el triunfo de la Revolución Francesa es que sencillamente se buscaba establecer este principio para tratar de persuadir o para tratar de evitar aquellos actos de arbitrariedad que los jueces en épocas monárquicas pudieron haber cumplido y que como administradores de justicia habían convertido a la ley en algo a capricho. Es por eso que en la ley 1624 de agosto de 1790 se establecieron que las funciones judiciales iban a quedar separadas de las funciones administrativas, lo que trajo consigo una notoria salvedad, una notoria revolución jurídica, porque lógicamente ya no iba a recaer la parte de establecer ciertas medidas a capricho del monarca, no iba pues a recaer propiamente en un juez, sino que las mismas iban a mantener separadas, estableciendo pues un equilibrio donde tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial iban a actuar separadamente, manteniendo algo que era un equilibrio de poderes. Debe destacarse que bajo todo este redimensionamiento, bastante ajeno a lo que el derecho civil nos había ofrecido, recordando que el origen propio e intrínseco del derecho civil parte del derecho romano, cosa que no estudiaremos en este momento porque no nos es directamente inherente. Hay que recordar que el nacimiento del Consejo de Estado francés como instancia asesora para poder mantener este equilibrio buscaba era asesorar en conocer controversias y brindar al Poder Ejecutivo las mejores medidas que debían de ser tomadas para mantener la equidad, la justicia y la imparcialidad. Seguidamente, en el año de 1873, ya habiendo transcurrido pues un tiempo considerable, prácticamente 100 años, se consagró el principio consistente a través de un fallo, mejor conocido en lenguaje francés como el arrêt blanco, el famoso caso Blanco, en el cual el Estado lo que buscó ahí fue establecer principios y normas especiales para poder ser aplicadas en las relaciones a los particulares, lo que hace que ya se establezca una diferenciación entre el derecho civil y el derecho administrativo. El fallo Blanco, conocido por algunos como ese fallo modelo en el cual, por medio de un accidente que sucede con una carreta que cargaba tabaco, el Estado francés tuvo que responder ante un accidente que fue causado a un particular, y al hacerse la diferenciación entre lo que era la responsabilidad del Estado versus a la responsabilidad de un particular, se pudo separar lo que era la naturaleza del derecho civil del derecho administrativo, considerándose entonces el arrêt blanco o caso Blanco o fallo Blanco como la piedra angular del nacimiento del origen del derecho administrativo y su disgregación, su separación del derecho civil. Debe destacarse que, ya habiendo explicado la etapa de formación del derecho administrativo, tenemos que hablar de la etapa de consagración del derecho administrativo. ¿Cuándo se consagra el derecho administrativo? Bueno, hay aspectos que lo llevan a consagrar de una manera impresionante. Primeramente tenemos que mencionar que la jurisprudencia consagró el principio de legalidad. Tenemos que recordar de que la jurisprudencia es para el derecho administrativo fuente vital. ¿Por qué? Porque son las decisiones de tribunales, son las decisiones de los estrados,
son las controversias que se generan cuando la administración, en este caso el Poder Ejecutivo, no cumple a cabalidad con lo que debe de cumplir y que los particulares demanden, que va perfilando o va construyendo una doctrina administrativa. Y esto lo fuimos observando en esa Francia que fue propiamente construyendo su derecho administrativo con base a desgarrarlo o a desmembrarlo del derecho civil. Dejamos de lado un poco la codificación, dejamos de lado un poco el tema de la exégesis, donde la norma es lo que tiene mayor peso, y aquí se le dio sencillamente mayor legalidad a los fallos emanados de los tribunales. A su vez encontramos la autonomía del derecho administrativo como un derecho autónomo y especial. ¿Por qué? Porque al haberse presentado todos estos antecedentes en los cuales se pudo observar que el derecho administrativo tiene un funcionamiento totalmente distinto al derecho civil, pues se fue consagrando. Al crearse una jurisdicción especial, sea por medio de un sistema dualista, es decir, que en los estados los poderes judiciales tienen salas especiales en materia administrativa, no podemos dejar de lado de que en Venezuela existen salas especiales dentro del sistema de justicia en materia administrativa, encontrando, por ejemplo, los llamados juzgados superiores de lo contencioso administrativo como primera instancia que se encuentran en los estados, luego encontrando las cortes regionales de lo contencioso administrativo, encontrando las cortes de Occidente, de Oriente o del centro del país. Y por último, encontrando la consagración de lo que son como tal el máximo tribunal en materia administrativa, que por ende es la sala político-administrativa. Aspecto que no será de nuestro estudio en esta materia, por cuanto existe una materia que se llama Derecho Procesal Administrativo, o conocida pues en algunos países como contencioso administrativo, donde se explica pues a cabalidad el rol que tiene que tener el derecho administrativo en la sede jurisdiccional. A su vez, el ciudadano ya no es un simple destinatario, ya que sencillamente es en el ciudadano en donde recae el poder del derecho administrativo. El soberano ya no es un monarca, el soberano es el pueblo, y el pueblo está representado por sujetos, por particulares, por ciudadanos, que en pro de defender sus derechos y de enaltecer sus deberes, son titulares de ese derecho administrativo. Bueno, esto era lo relativo que teníamos que señalar al origen del derecho administrativo. En próximas cápsulas seguiremos hablando sobre los aspectos más importantes de conceptos básicos, origen en Venezuela, pero ya nos estamos adentrando un poco más a la realidad o a la relevancia o a la finalidad que el derecho administrativo tiene como ciencia. Les habló para ustedes la profesora Judith Astorralba. Hasta una próxima entrega. Muchas gracias.